Iglesia, Alianza Cristiana y Misionera, Providencia. Les esperamos en Avenida General Bustamante 60, Providencia. Síguenos en Asin Providencia. Si yo dijera, vivimos tiempos difíciles para ser padres, los que son papás más antiguos dirían, eso yo lo escuché hace 30 años atrás. Y si pudiéramos adelantarnos en el tiempo 30 años más hacia el futuro, otro pastor probablemente estaría en este púlpito iniciando su sermón con esta misma frase. Son tiempos difíciles para ser padres, ¿no? Y después uno se pregunta si acaso alguna vez hubo un tiempo fácil para ser padre. Probablemente nunca. Nuestras sociedades exigen, impulsan formas de ser papás, pasando de una posición a la contraria de una generación a otra. En un tiempo, o hace algún tiempo, 30 años atrás, 40 años atrás, ser un buen padre era ser un padre relativamente distante, no muy meloso, no sé si se entiende la expresión, o sea, no tan apapachador, para usar esa palabra que estamos usando harto últimamente en Chile. El buen padre introducía los juegos más bien físicos, la lucha, y por otro lado, los padres que en lugar de ser ese tipo de padres, destacaban más bien el arte, la conversación, no aparecían como buenos prototipos del padre masculino, ¿no? Los tiempos cambian. Luego se dio un giro y se pasa a la imagen paterna como la imagen de un hombre cariñoso, cercano, defensor de las artes, que impulse más bien la conversación, no el golpe, no la lucha. No es buen padre el que invita a pelear, sino el que invita a conversar. Los tiempos cambian. Ahora el que no encaja es el de la escuela antigua, que cuando cuenta sus historias y dice, sí, yo también crié a mis hijos con esta paleta, les da... Y lo miran como raro y dice, ¿de qué planeta viene este? ¿En qué selva? Los tiempos cambian. Lo que no cambia son esos estereotipos que la sociedad propone para ser papá. Depende de la época en que creciste, alguien forjó para ti una imagen de papá. Así es ser un buen papá. Y así es ser un mal papá. Y en la medida que fueron pasando los años, te fuiste dando cuenta que la sociedad hoy critica lo que en otras oportunidades aplaudió. Y mañana va a aplaudir lo que hoy critica. Y eso no va a cambiar nunca. Y entonces, estudiando para este sermón de hoy, porque cuando tenemos estos días especiales suspendemos nuestra serie de Apocalipsis, pensaba si acaso, tomando en cuenta que a Dios se le dice Padre, pensaba que si acaso no podríamos encontrar en algunos de esos textos bíblicos donde Dios actúa, ¿cierto?, como Padre, si acaso no podríamos encontrar ahí buenos modelos, un poco más inamovibles, para que no sea
que la sociedad que nos toca vivir nos diga cómo debiera ser el papá. Porque fíjense que es muy interesante, si un papá hoy día se comporta de una manera en que la sociedad no avala para ser padre, entonces este papá se comporta como mamá. Lo mismo pasa al revés. Miren, esta mamá está haciendo un rol de papá. Pero 30 años atrás era exactamente lo contrario. Y uno entonces no sabe qué hacer, sobre todo los que van avanzando en el tiempo. Se sienten criticados hoy por lo que cuando niños les enseñaron que se aplaudía. Y los que hoy somos aplaudidos por algunas cosas vamos a ser criticados por lo mismo que hoy se aplaude. Y yo me preguntaba si acaso en esos textos donde algo se dice de Dios actuando como Padre, no pudiéramos encontrar algún modelo un poco más seguro, más estable. Y entonces me encontré con 3 textos, todos del libro de Isaías, que quiero compartir con ustedes, pero quiero ponerlos sobre aviso, ¿ya? Porque esto es un experimento. No sé cómo va a salir todo esto. Veremos si tenemos que reflexionar y tenemos que pensar cómo bajamos esto a nuestra vida, porque uno tiene que pensar cómo ser padre en el día a día, ¿no? No sale después de un sermón con la idea clara. Pero quiero proponer un camino que me lo encontré en los textos bíblicos. Y es una invitación a reflexionar sobre el carácter o las características de este Dios del cual se dice que es Padre. Una reflexión sobre nuestra manera de ser padres, pero a partir de la manera en que se dice que Dios es Padre. No a partir de la manera en que hoy la tele o Facebook o algún modelo nos dice qué es ser un buen papá. ¿Ok? El primer texto que desencadena esta reflexión está en Isaías 63, 16. Isaías 63, 16. Desde el capítulo 40 de Isaías en adelante, de lo que se habla es de un pueblo de Israel que está devastado. Por eso se dice que esta parte del libro habría sido recopilada más bien en la época en que el pueblo de Israel está regresando de un exilio devastador, casi fue aniquilado el pueblo completamente. Y entonces en esa relación que el pueblo tiene con Dios, metafóricamente le dice Padre, pero hay que considerar que este pueblo está destruido, ha sido diezmado, sin fuerzas, con muy poca identidad o tratando de recuperar su identidad, y ha sido castigado por su propia rebelión. Entonces, vive el fruto de su propia desviación respecto de los mandamientos del Señor. Entonces, ese es el Israel que habla con Dios en estos textos desde el 40 en adelante del libro de Isaías, y a ese Israel es al que Dios lo va a tratar como hijo, pero es un Israel muy herido, un hijo destruido, muy quebrantado. Entonces nuestro texto, que digo desencadena esta conversación, es este del Isaías 63, 16. El pueblo de Dios clamando a Él: pero tú eres nuestro Padre. Si bien Abraham nos ignora, Israel no nos conoce, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre. Nuestro Redentor perpetuo es tu nombre. Cuando Israel mira su historia, el pueblo de Israel mira su historia hacia atrás, encuentra un padre primigenio, Abraham, el iniciador de toda esta rama semita. Luego un padre más cercano, que es el patriarca Jacob, que recuerden que los que conocen la historia bíblica, es el mismo Jacob al que Dios le cambia nombre y le llama Israel. Así es que Abraham e Israel son nombres con los cuales se identifica esa paternidad de todo este pueblo que ahora está clamando a Dios.
¿Qué es lo que Israel dice, como la nación dice respecto de sus padres? Abraham nos ignora. Israel no nos conoce. Pero tú, Jehová, eres nuestro Padre. O sea, quienes debieron ser padres no lo fueron. Pero tú, Jehová, eres Padre. O sea, tú no haces lo que los, voy a usar esta expresión, malos padres hicieron: ignorarnos, no conocernos. Israel está viviendo, como decíamos, una situación de deterioro muy grande. Israel está destruido, el pueblo está destruido, pagando sus propios pecados, cargando la consecuencia natural de su propia desviación. En ese estado, ellos se describen a sí mismos como hijos. Y en cuanto hijos, tienen un padre, Jacob o Israel, y un padre anterior, Abraham. Como hijos, ellos dicen, nuestros padres se desentendieron de nosotros. Pero tú, Jehová, eres nuestro Padre. ¿Alguien quiere un modelo para ser padre? Bueno, cuando el pueblo de Dios, cuando los escritores bíblicos le llaman a Dios Padre, en este texto, la característica que resaltan es la de no desentenderse del hijo en conflicto. Entonces, si alguien está pensando qué significa ser un buen padre, el que lucha o el que no lucha, el que enseña lo físico o el que enseña lo artístico, en Dios encontramos un modelo que no tiene que ver con lo que nuestras sociedades pintan como buen o mal padre. Y no vamos a ir dando cuenta de esto. Por ahora, la propuesta es que un buen padre como Dios, y nosotros buscamos un modelo, es ese padre que no se desentiende de sus hijos e hijas. No se desentiende ignorándolos, no se desentiende desconociéndolos, no se desentiende porque está demasiado preocupados en sus proyectos personales. Y no se desentiende aunque la situación de los hijos y las hijas haya sido producida por su propia responsabilidad y desviación de los caminos del Señor. Claro, a Dios se le llama Padre solo metafóricamente, porque Dios es espíritu, no es que sea hombre o mujer, pero al llamarle Padre, la Biblia lo carga de todo un significado muy potente, que haríamos bien nosotros los padres de hoy en rescatar esos significados. Entonces, lo primero, como característica de este gran Padre Celestial, que es Dios, modelo para todos nosotros, es un buen Padre, el que no se desentiende, el que no ignora, el que no desconoce a sus hijos. El segundo texto es un poco más desconcertante y el tercero es peor, así que prepárense. Isaías 49:15. Seguimos en este mismo bloque de Isaías que les mencionaba, ¿no? Isaías 49, el versículo 15. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti.
Israel, como decíamos, ha estado metido en este tiempo de castigo y viviendo las consecuencias de su pecado, de su desviación de Dios. Israel como pueblo se pregunta si acaso en algún momento Dios va a dejar de estar enrabiado. Está bien, nos portamos mal. Está bien, nos desviamos. Pero hemos sufrido lo indecible a causa del pecado. Hemos sufrido el desarraigo, hemos sufrido el exilio, hemos sufrido la muerte de nuestros seres queridos. En algún momento, Padre Celestial, ¿te vas a cansar de castigarnos? Esa es la pregunta que se hace Israel. Dios responde y no encuentra mejor metáfora para explicar su respuesta que la metáfora de la madre. Mire lo que estoy diciendo. Es como si Dios estuviera pensando, a ver, ¿cómo le explico a este chico, a su pueblo, ¿no? ¿Cómo le explico a este chico que no voy a estar enojado para siempre, que el castigo se tiene que terminar, que en algún momento esta cosa va a parar? ¿Cómo se lo explico? Y encuentra una palabra que le parece ideal y dice que una madre nunca se olvida del hijo que nace, pero aunque pasara lo imposible y ella se olvidara, Dios se compadecerá. O sea, ahí está la respuesta. Claro que no va a durar para siempre, porque hay algo que describe la actitud paternal de Dios y es la compasión. ¿Qué le pasa a este profeta? Dicen los defensores de los roles hoy día, ¿no? Porque se ha instalado esta cosa de que hay roles de padre, hay roles de madre. No sea cosa que cumplas el rol de madre porque te desdibujas completamente. Eres el peor de los padres si se te ocurre cumplir un rol de madre. Y eres la peor de las madres si se te ocurre cumplir un rol de padre. Pero Dios no está sometido a estos estereotipos del mundo. Y entonces alguien diría, ¿qué le pasa a este profeta? Que le dice a Dios Padre, pero después usa como modelo lo que en su tiempo se decía que hacían las madres. Tener compasión no era de machitos, queridos. Tener compasión no es una actitud que se le atribuye a un padre en la antigüedad. Eso está bien para las madres. Pero cuando Dios quiere explicarle cómo Él va a ser un buen padre, dice, voy a ser como la mejor de las madres. ¿Se dan cuenta que esto es complicado? Me voy a comportar teniendo compasión. Aunque la sociedad atribuya la compasión a un rol materno, yo, padre, me voy a comportar teniendo compasión. Las sociedades ajustarán sus estereotipos después si quieren, y si no quieren, que hagan lo que quieran. Dios no se somete a los criterios de las sociedades. Me voy a comportar teniendo compasión, como lo haría la mejor de las madres en el siglo VIII. Alguien está buscando un modelo de paternidad. Deje de mirar la televisión. Deje de buscar en Facebook. Alguien está buscando un modelo de paternidad. Y yo digo, los que somos padres nuevos o no tan nuevos, no me las voy a dar. Y los que son padres hace muchos años, necesitamos ir siendo corregidos permanentemente en esto. Y me parece a mí, por eso les decía que esto es un experimento, me parece a mí que a estas alturas de la vida, que la palabra de Dios me diga que si quiero ser un buen padre, tengo que ser compasivo, aunque choque con todos los estereotipos de la sociedad, esto debiera impulsar un cambio en mi vida.
la paternidad de Dios. El Dios Padre, descrito con una característica inusual de los hombres en el siglo VIII, cuando se escribe este texto. Compasivo. Primero, no se desentiende. No se desentiende. Tenga sus proyectos personales, no se desentiende. Segundo, es compasivo. Tercero, Isaías 66, 13. Isaías 66, 13. Digo que este es peor que el otro. Como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros. Como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros. Dios describe lo que hará como Padre Celestial. Si la compasión es ese sentimiento profundo que le nace a Dios al ver el sufrimiento o el estado de sus hijos e hijas, el consuelo es la acción del Dios que tuvo compasión. No se queda con el sentimiento interno, ahora actúa. ¿Cómo actúa este modelo de padre? Agarra la paleta y le pega. Consuela. Y otra vez, los defensores de los estereotipos le dirán a este profeta: ¿qué te pasa, profeta? El consuelo está bien para las mamás, pero no vamos a esperar que los papás anden consolando. ¿Qué es eso? El chico va a salir enfermo si lo confundimos tanto. Pero Dios no tiene problemas con los estereotipos de este mundo. Dios no se somete a los estereotipos de este mundo. Dios no está compitiendo por el padre del año. Dios es Dios. Y si Él nos propone un modelo de paternidad, los que estamos luchando con esto de ser papás debiéramos mirarlo más en serio. No se desentiende. Está ahí. Está ahí. Atento, vigilante, muy presente, tan presente que puede llegar a ser molesto de tan presente que está. No se desentiende. Cuando lo ve o la ve a los hijos, a su pueblo, se compadece, tiene compasión, le brotan sentimientos que la sociedad no aplaude, le brotan sentimientos que no corresponderían a lo masculino en el siglo VIII antes de Cristo. Le brotan sentimientos y le da lo mismo, se compadece, tiene compasión, pero no se queda en la compasión, va ahora al consuelo. Este Padre, Dios, es descrito como Padre porque no se desentiende, porque tiene compasión y porque consuela. ¿Qué es ser un padre hoy, queridos? ¿Qué es ser un padre hoy? Es un tremendo desafío. Que ser un padre es el que hace los juegos físicos, que ser una madre es la que pone la cuota espiritual. Yo no hago esa cosa porque esa es tarea de tu madre, y yo no hago eso porque esa es tarea de tu padre. Esos estereotipos nos están destruyendo como familia. Nos han destruido siempre, pero en algún momento teníamos que despertar. El Dios que se nos presenta como Padre es un Dios descrito de formas muy extrañas, que casi no cuadra con nuestra imagen de paternidad, lo que debiera demostrar que nuestra imagen de paternidad no surge de la Biblia. Nuestra imagen de paternidad la hemos construido a partir de los elementos del mundo. Pero este es uno que está presente, que no se desentiende. No es como Abraham, no es como Israel, que no están cuando el pueblo sufre, Él está.
es uno que se compadece, tiene compasión. No solo está lleno de ira y grito permanentemente, se conmueve. Y esa compasión no se queda en un sentimiento, lo lleva a actuar para consolar. Nada de que, no, mijito, mire, el consuelo vaya a buscarlo con la mamá. No, eso lo lleva a él a consolar. Dios como Padre. La paternidad de nuestros días, hermanos y hermanas, me parece a mí que muchas veces se define por lo que regalas. Hay papás que para ser papá tienes que regalar cierto tipo de regalos. Por lo que juegas, hoy para ser papá tienes que jugar ciertos tipos de juegos. Por lo que lees, por el vocabulario que usas. Algunos consideran muy masculinizante o muy feminizante un cierto tipo de vocabulario, un cierto tipo de conversaciones a la mesa. La paternidad hoy se define por tantas cosas lejanas a Dios que uno se pregunta cómo hemos sobrevivido. Y no me lo pregunto retóricamente para ustedes, me lo pregunto para mí. ¿Cómo hemos construido nuestras familias? ¿Cómo llegamos hasta acá? Yo digo gracias a Dios que dentro de todo lo mal que estamos no estamos tan mal, como decía un amigo. Gracias a Dios. Porque uno trata de ser papá mirando. Y uno trata de ser mamá mirando. Y quizás ¿qué miramos? Y yo debo reconocer que pocas veces he pensado en estas características de Dios como modelo de mi propia paternidad. Y entonces es fácil convertirse en el papá del año porque los que te aplauden son todos menos Dios. Y en la familia modelo, porque es modelo de acuerdo a patrones que no tienen nada que ver con Dios, es modelo de acuerdo a patrones que son del mundo. La paternidad de Dios rompió con todos los estereotipos de la época, con los estereotipos del género también. Rompió con todo. No le importaba que había actitudes que debieran ser femeninas o masculinas. Él era padre haciendo lo que beneficiaba a sus hijos, hasta morir por ellos, por nosotros, en la cruz. Ese es el elemento superior, el mínimo común denominador de todas estas descripciones que vamos a encontrar de la paternidad de Dios. Descripciones tan extrañas porque no cuadran con lo que hacían los hombres. Pero descripciones de la paternidad de Dios que se nos propone como modelo. Hay un elemento superior. Dios no era padre como la sociedad le decía que debía ser padre. Dios era padre como consecuencia de la necesidad que tenían sus hijos. ¿Qué definía el comportamiento del Padre Dios? La necesidad de sus hijos. No la necesidad de cumplir un estándar social, sino la necesidad de sus hijos. No desinteresarse, no desentenderse, ser compasivo, consolar, pero sobre todo, ser conscientes de lo que realmente necesitan nuestros hijos y no de lo que espera este mundo que sean los padres. Es lo que define a Dios como Padre.